Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver los subflujos en Node-RED. Estos nos van a permitir reutilizar flujos anteriores que hayamos realizado y conseguir que programemos mucho menos en Node-RED. Así que si estás interesado, adelante vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo reaprovechamos código y cómo hacemos código de una manera mucho más efectiva y rápida. La idea es no repetir el mismo código o los mismos flujos continuamente dentro del Node-RED para poder conseguir que un mismo flujo nos permita solucionar diferentes problemas. Es decir, vamos a ver un ejemplo y lo vamos a entender mucho más fácilmente. Yo aquí tengo un flujo de Node-RED. Este flujo de Node-RED simplemente tiene un timestamp, es decir, un nodo inject en el que inyecta cada vez que yo le dé a este botoncito, va a inyectar el tiempo, se lo pasa a un nodo HTTP request y lo que hace es me pide la IP 192.168.2.10/status. Esta dirección no es ni más ni menos que esto, fijaros. ¿Veis? ¿Veis? Esto es un Shelly. En los Shelly, si pides la IP del dispositivo y pides la dirección status, lo que te devuelve es el estado completo del dispositivo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué campos me da y qué puedo obtener como información. Si ejecuto el timestamp, esto va a hacer el HTTP request y el HTTP request devuelve esto. Fijaros que en el HTTP request ya le he dicho que es un JSON lo que me devuelve, porque me devuelve un JSON, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que vemos es que me da un montón de campos que tiene como estado el Shelly 2.5, el que se utiliza para manejar persianas. Esto en particular es una persiana. Si nos vamos a la sección rollers y a la sección 0, me dice cómo está ahora mismo, que ahora mismo está parada, y me dice interesante la posición actual en la que se encuentra, es decir, se encuentra a un 10%, ¿vale? Entonces imaginaros esto, yo lo que quiero hacer es un nodo que cada X tiempo me devuelva el estado de mis persianas, ¿vale? Imaginaros que las persianas, en este caso en concreto, es la persiana de una habitación determinada. Entonces hay 3 persianas en esa habitación y lo que quiero es continuamente estar escuchando o continuamente obtener el valor de esas 3 persianas. Vale, aquí tengo ya uno, ¿vale? Y aquí lo único que hago es este campo, el campo current position, me lo copio, lo meto en un nodo función y lo que devuelvo es ese trozo, es decir, el payloads.roller 0 current position, que lo he copiado haciendo un clic aquí, ¿vale? Si lo veis, lo copio y lo pego, ¿veis? Me pega lo mismo. Bueno, entonces lo que digo es que en el mensaje lo que va a salir es la posición actual. Si vuelvo a borrar todo esto, desactivo este debug y activo este, y vuelvo a aplicar y vuelvo a ejecutar, fijaros que lo que me devuelve es 10, que es donde estaba exactamente la otra persiana. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esto vale para una de las persianas, en concreto para la persiana que tengo en la IP 10, pero tengo otra en la IP 11 y otra en la IP 12. Si yo quiero escalar esto, es decir, si yo quiero hacer lo mismo para las 3 persianas, pues es un poco rollete. ¿Por qué? Porque puedo copiar todo esto, pegarlo y sacarme otra y decir, venga, esto es la persiana, la 11, y ya está. Despliego y venga, ya tengo una, que esta está al 11%, y tengo la otra que está al 10%. Si tengo otra, que es la del 12, pues hago lo mismo, copio y pego. ¿Qué es lo que ocurre? Hay 2 problemas, ¿vale? En este caso he puesto un ejemplo que realmente es muy simple, no se hace particularmente nada, ¿vale? Es decir, no estamos calculando unas cosas muy complicadas, pero imaginaros que aquí en la función, en vez de devolver solo ese campo, pues quiero devolver 2 campos, ¿vale? Yo qué sé, quiero devolver, por ejemplo, pues a ver, vamos a ver los campos y lo decidimos. Pues quiero devolver, por ejemplo, la potencia, ¿vale? El consumo que está teniendo en ese mismo instante la persiana. Ahora está 0 porque ahora está parada, ¿vale? Entonces, si lo quisiera cambiar, tendría que coger y en esta cajita, pues modificar y agregar dentro del MSG Payload, pues ese otro campo o como fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si he copiado y pegado en todas para hacer las 3, tengo que ir caja por caja cambiando esa funcionalidad. Es decir, que estoy duplicando código, estoy duplicando cajitas y al final es un poco un problema grave. ¿Por qué? Porque cuando tengo que mantener este código, cuando tengo que cambiar una funcionalidad en algo que es exactamente igual para 3 elementos diferentes, tengo que andar cambiando cada copia que hago. Esto es inmanejable, ¿vale? En el momento que empiezas a funcionar y empiezas a hacer cosas ya más interesantes,
no tiene sentido ninguno porque esto no es mantenible. Entonces, ¿qué es lo que nace aquí? Aquí lo que nace es el concepto de subflow. Los subflow son agrupaciones de código, agrupaciones de nodos y de comunicaciones para meterlos en una sola cajita y utilizarlo como una sola cajita. Vamos a probarlo, venga. Para hacer un subflow, lo primero que hacemos es le decimos botón, subflow, créate subflow. Como todo en la vida, hay que ponerle un nombre, ¿vale? Y yo le voy a llamar estado persianas. Y le dais done. Vale, ya lo tenemos creado. Entonces, ¿qué hace este subflow? Bueno, pues lo que va a hacer es copiar y pegar este subflow, ¿vale? Para que no me... Para que lo que realmente lo que quiero hacer es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, lo pego aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, si yo ahora me voy aquí a flows, ¿vale? Y busco en los subflows, fijaros y borro, fijaros que ya existe un subflow que se llama estado persianas, ¿vale? Es decir, ya existe esto acaba de aparecer y esto es nuevo. Y si os dais cuenta, lo único que no tiene ninguna cajita de entrada ni tiene ninguna cajita de salida. Pues esto ¿para qué vale? No vale para nada, ¿vale? Pues ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a empezar a hacer que haga cositas, ¿vale? Fijaros, primero, podemos hacer que tenga una entrada, ¿veis? Y aquí tiene el input, la entrada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo este timestamp, en vez de tenerlo dentro del subflow, lo voy a tener desde afuera y va a ser la entrada. Es decir, lo que le vamos a meter a este nodo es un timestamp. Entonces, borro el timestamp de aquí y lo que hago es lo uno aquí. Despliego, me voy al flow donde estaba y fijaros cómo estado de persianas ya tiene una entrada. ¿Qué significa? Que si le meto la entrada, cuando yo ejecute aquí este nodo inject, va a venir por aquí el mensaje, va a entrar al subflow, va a estar dentro del subflow y dentro del subflow va a ejecutar algo, ¿vale? Y le podemos poner salidas. Vamos a ponerle dos, ¿vale? Vamos a ponerle salida 1 y salida 2. Y lo que vamos a hacer es unir salida 1 y unir salida 2. Venga, borramos las cajas de depuración y hacemos esto. Desplegamos, nos vamos aquí a flows otra vez y volvemos a hacer lo mismo. Creamos una depuración aquí y otra depuración aquí. Y unimos a la caja de subflows. Vale. Pues ¿qué ocurre? Si despliego y borro, cuando haga un inject de un timestamp, fijaros qué ocurre. Me devuelve exactamente lo mismo que me devolvía esto. Exactamente lo mismo, pero en una sola cajita. ¿Veis la diferencia? La diferencia es que agrupo elementos dentro de una caja. ¿Para qué me vale esto? Para primero quitarme cajas a la hora de ver cajas, que es mucho más cómodo viendo muchas menos cajas, y sobre todo porque si ahora cojo y vuelvo a crear otro y vuelvo a crear otro, si hago un cambio, el que sea, dentro del subflow, es decir, dentro del subflow estados persianas, afecta tanto al funcionamiento de este como al funcionamiento de este. Es decir, ya consigo que el mantenimiento del flow sea mucho más sencillo, porque con hacer un cambio aquí arriba ya no tengo, o sea, con hacer un cambio aquí arriba, con hacer un cambio en el subflow ya no tengo que hacer cambios en todos los flujos que copie. Es decir, de la manera que lo hacía antes, que era copiando y pegando esto, ¿vale? Que hacía esto, copiaba y pegaba, todas las funciones function las tengo que cambiar. Ahora no, ¿vale? Ahora simplemente con que me vaya a estados persianas, lo modifico, lo que tenga que modificar aquí y ya funciona. Vale, pero ¿qué problema tiene esto? Porque está muy bien, porque, joder, pues, oye, mola, es una forma súper fácil de solventar el problema de tener un montón de flujos, pero claro, el problema es que esta persiana, la IP a la que yo apunto es la 10, esta otra persiana es la 11, la siguiente es la 12, y en el flujo aquí has metido la IP la 10, con lo cual todas estas cajas, el estado que me van a dar va a ser el estado de la IP la 10. No el estado de la 11 ni el estado de la 12. ¿Cómo hago para utilizar dentro de los subflows variables? Es decir, ¿cómo hago que dentro del subflow pueda meterle de alguna manera a ese subflow ese dato y que él me lo utilice? Pues muy fácil. Entonces, ¿cómo hago para que el subflow llame a diferentes selis cambiando la IP? Bueno, lo primero que tengo que hacer es selecciono el nodo HTTP request y me vengo a las instrucciones, me vengo al manual. Y una cosa muy interesante que nos dice el manual, que lo dice aquí abajo de todo, te dice, oye, que si el mensaje que le entra por aquí, es decir, el mensaje que viene del input en este caso,
es un mensaje en el cual tienes un campo, el que sea, por ejemplo, que te está poniendo un ejemplo con MSG topic, y en lo que es en la URL lo llamas con, por ejemplo, te está poniendo aquí example.com / y entre 3 llaves // el nombre del campo, él te va a utilizar ese nombre de campo como el tópico o como el trozo de texto en el que va a sustituir dentro del HTTP request. Es decir, si yo cojo y aquí digo, oye, ¿y si le meto aquí, en vez de esta IP 192.168.10, le meto un campo que se llame IP que viene del anterior, ¿vale? Es decir, que llamo a un campo que... O sea, lo que hago es, le meto una variable que se llama IP, con lo cual antes me tiene que venir un mensaje en el que venga el IP. Bueno, pues voy a hacer eso. Voy a coger, pongo un nodo función, lo pongo de por medio... Y lo que hago es, aquí le meto la IP, es decir, aquí digo msg.ip, que es el campo que él espera, es la 192.168.2.10. Ya está. Entonces, esto en teoría, ¿qué es lo que hace? Viene por aquí el mensaje que venga, me da igual. Aquí le añade al campo IP, es decir, al mensaje, le añade un campo que se llama IP y le pega el 192.168.10 y devuelve el mensaje. Ese mensaje entra en el HTTP request. Aquí, dentro del HTTP request, lo que va a componer es la dirección http:// entre triple paréntesis la variable IP, es decir, lo que venga en el campo msg.ip, en este caso va a venir un 192.168.2.10 / status. Venga, vamos a probarlo, a ver si funciona. Le damos al timestamp y fijaros cómo funciona. ¿Veis? Funciona perfectamente, ha traído del 2.10. Vale, ya funciona perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora lo que necesitamos es, de alguna manera, necesitamos que dentro del flow podamos definir que este flow sea para la 192.168.2.10, este flow sea para la 192.168.2.11 y un subflow nuevo que haga sea para la 192.168.2.12. Muy fácil. Nos vamos al subflow y le decimos edit properties. Al subflow le puedes poner variables de entorno. Esas variables de entorno vienen predefinidas en la creación del subflow. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a crear una variable que se vaya a llamar dirección IP. ¿Queremos que tenga un valor por defecto? Pues si queremos sí, si queremos no. Da igual. Esto simplemente es que si no declaras ese valor a la hora de la creación del subflow, por defecto te va a poner el que tú quieras. Yo no le voy a poner ni dirección por defecto, lo dejo simplemente vacío, pero sí lo declaro. Si declaro que es una variable de entorno que se llama dirección IP y le digo done. Si ahora me voy al flow, cuando creo el flow, si hago doble clic, lo puedo editar y ya me pregunta, aparte del nombre del flow, me pregunta la dirección IP, es decir, ya me pide el dato. Por cierto, fijaros que cuando creas el dato en properties, puedes especificarle el tipo, un string, un number, un boolean, un JSON, un buffer o un environment variable. Entonces, en nuestro caso, esto es un string, porque es una IP, y una IP es un string. Entonces, si me vengo al flow, ahora edito, por ejemplo, el de este, y le voy a llamar. Primero, le voy a decir aquí, Shelly 192.168.2.10, para saber qué es el 10, ¿vale? Y le copio la dirección IP aquí. Vale, ya está. Ya le estamos metiendo una variable de entorno en la creación. Es decir, fijaos como me ha aparecido un parámetro nuevo en el subflow que es dirección IP en el que lo puedo rellenar. Vale, pues ahora ¿cómo hago para que este parámetro, este variable de entorno, se utilice dentro del subflow? Muy fácil. Yo entonces lo que hago es, me declaro una variable que va a ser dirip, por ejemplo, por poner un nombre cualquiera de dirección IP, y pongo el comando env de environment variables, ¿vale? De variables de entorno, .get. Ya sabéis que tenemos el global.get, pues también tenemos el env de environment.get. ¿Y cómo se llama la variable que hemos creado de entorno? Dirección subrayado IP en mayúsculas. Importante, mucho cuidadito cuando creéis nombres de variables, que un típico error que os ocurre es poner los nombres de variable diferentes de como los habéis creado. Es decir, si os dais cuenta, aquí en Edit Properties, esto es con mayúsculas el IP, ¿vale? Importante. Y ya para terminar, en el MSGIP que antes teníamos puesto, si os acordáis, habíamos puesto 192.168.2.10, pues esto ahora lo sustituyo por la variable que me acabo de crear que se llama dirIP. Y ya está, le digo done, lo despliego y me voy a probarlo.
¿vale? Lo que voy a hacer lo primero es este subflow desactivarlo, porque como no tiene declarada dirección IP me va a dar error, ¿vale? Entonces lo desactivo, lo ejecuto y pruebo a ver si funciona. Venga, le doy a ejecutar y efectivamente funciona. ¿Veis? Me sale que está en el 10% y esta es la IP, la 192.168.2.10, con lo cual está leyendo bien. Vale, pues si ahora cojo y le declaro una variable, incluso le digo que la IP la que tiene que leer es de la 11 y ya lo dejo activado para que me funcione, si le doy, fijaros, le va a desactivar para que no moleste, para que no nos confunda. Si le doy a ejecutar, ¿veis? Me devuelve uno que está en el 11% y la IP es la 2.11. Es decir, fijaros lo sumamente interesante que es esto de los subflows. ¿Por qué? Porque me permite ahora la siguiente cosa. Imaginaos que ahora yo este subflow hemos dicho que lo que hace es te devuelve en el canal 1 directamente todo el valor del status, que de hecho los voy a quitar tanto como y en el valor 2, en el debug 2, en la salida 2, te devuelve el estado. Si yo ahora le doy aquí, va a salir un 10 y un 11. Un 10 de esta y un 11 de esta, porque justo es que da la casualidad que esta persiana está al 10% y esta está al 11%. No es que es la casualidad que ha dado. ¿Veis? Una sale el 11 y otra sale el 10. Perfecto. Vale. Imaginaros que ahora yo no quiero... De hecho, voy a ponerle esto el mismo nombre para que quede todo más o menos bonito. Imaginaros que esto que da... este subflow que nos da la posición de la persiana, porque es el estado de la persiana, ahora de repente yo ya me he hecho pues también el de la 13, ¿vale? Imaginaros, venga, me hago el de la 13, porque ya que quiero hacer toda la ventana, pues me hago también el de la 13. Entonces cojo y digo, venga, la 13 también participa en esto. Vale, entonces ya tengo todas, es decir, si yo ahora ejecuto aquí, pues me devuelve el estado de todas. Hay dos que están al 11 y una que está al 10. ¡Qué bien, perfecto! Pero imaginaros que ahora digo, en vez de tener 3 tengo 50. Y ahora digo, ya no quiero que dé la posición, ahora quiero que dé otra cosa. Ahora imaginaros que quiero que me dé la temperatura, ¿vale? Porque me interesa más este campo, o porque quiero hacer un subflow exactamente igual, pero que de temperatura. Sobre todo, lo que quiero hacer es un cambio en este subflow, que si lo tuviera que hacer como ha hecho antes, copiando y pegando cajas, tendría que hacer cambio en los 60 series que tengo. Mientras que ahora, como lo tengo con subflows, si quiero hacer un cambio, con que lo haga en el subflow, se me hacen los cambios para todo. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, quiero cambiar y que me dé la temperatura, si yo me voy al subflow y en el subflow directamente cojo y cambio el campo que quiero devolver, y en vez de que es la current position, lo que devuelvo es la temperatura, simplemente con hacer ese pequeño cambio ya está todo perfecto y funcionando. Fijaros, si ahora cojo y le doy desplegar y lo ejecuto, me devuelve la temperatura de los 3 dispositivos. ¿Veis? 50.22, 49.95 y 50.59. Este cambio que hemos hecho es un cambio muy sencillo, muy simple, pero para cualquier cambio que hiciésemos dentro de Node-RED, dentro de las cajas, con hacerlo en un solo subflow, ya está ejecutado para todos. Entonces, ya por último y por recapitular, acordaros, tenemos las variables de entorno que lo que nos hacen es, nos permiten definir para ese subflow en particular particularidades que tengan en la implementación del subflujo. Es decir, me permite que este subflujo que apunta a una IP, me permite que pasándole la IP como un parámetro, personalizarlo para cada IP y poder tener subflujos que hagan cosas diferentes. Pues esto es todo. Esto es una manera súper fácil y súper importante de tener nuestro código en Node-RED mucho mejor estructurado, más simple y más fácil de mantener. Cuando tenemos 3 nodos, cuando tenemos 3 flujos, es muy fácil mantener Node-RED, pero en el momento que empezamos a crear más funcionalidades, con más opciones y cosas diferentes, lo que nos ocurre es que cada vez es un monstruo más grande y cada vez es más difícil de mantener. Por eso, la importancia de los subflujos. Pues esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete, coméntanos aquí abajo si utilizas o no utilizas los subflows o para qué puedes creer que es interesante utilizarlos. Y como siempre, daros las gracias a todos los que apoyáis el canal y estáis ahí viendo los vídeos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.